Bien, y a esta hora de la mañana nosotros nos vamos a trasladar hasta la sala 2, sala Fabiola Salazar La Guía del edificio de comisiones Víctor Raúl Ayala Torre, donde se ha dado inicio ya a la sesión del grupo de trabajo conformado en la comisión permanente encargado de evaluar precisamente el decreto de urgencia 019 que establece medidas extraordinarias para el personal docente y administrativo de instituciones educativas públicas y privadas, implicando implicados en delitos de terrorismo, apología al terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y delitos de tráfico ilícito de drogas, y crea un registro de personas condenadas o procesadas por estos delitos ya mencionados, además de modificar los artículos 36 y 38 del Código Penal. Coordina este grupo la congresista Lisbeth Robles Uribe. Veamos. En realidad, ahí la preocupación tiene que ver con la incorporación de una medida preventiva, ¿no? Una medida preventiva solo con una denuncia que se haga ante la policía, que se puede hacer ante la autoridad administrativa. El tema está que hemos revisado también las normas que tienen que ver con la ley magisterial y se supedita a que el director que se va a encargar de pronunciarse tiene que hacer una resolución motivada. Entonces, el tema está cuál es el estándar de información con el que se va a requerir, porque a cualquiera de nosotros nos podrían denunciar y con eso nos suspenden en el trabajo. O sea, claro, nos interesa, hay una lista de delitos, se ha ampliado la lista de delitos, todo es correcto, pero el problema ahora bien tiene que ver con eso, ¿no? O sea, si hay una condena, porque también el decreto de urgencia tiene que ver con condenas, no hay problema, porque ahí con sentido de ejecutoriada dice la norma, y entonces el problema viene entonces con esta adición que se ha hecho acá en el decreto de urgencia, y por lo tanto creo que eso sería bueno alguna precisión, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, en el área penal hemos sacado una sentencia plenaria casatoria 1-2017 que habla que dependiendo del momento del proceso se requiere determinada cantidad de información para abrir un caso, sospecha simple, para formalizar una investigación preparatoria, que sean indicios reveladores, para acusar suficientes, para condenar que sea más allá de una duda razonable. Entonces la pregunta es, una denuncia, los profesores pueden ser hasta de universidades, no solamente profesores de educación primaria y secundaria, y es posible siempre que haya alguna diferencia entre los profesores, los pares y los alumnos. Imagínense usted un profesor que jala a un alumno, una alumna, podría hacer una denuncia, y pregunto yo, ¿basta solo la denuncia? O sea, el contenido escrito en un par de hojas, o se requiere alguna cantidad de sustento para que se pueda pronunciar. Entonces creo yo que ahí habría que hacer una precisión, ¿no? En todo caso, el director que se va a pronunciar, si se trata de una unidad educativa o en las universidades públicas o privadas, quien corresponda, con qué cantidad de estándar se debe contar para poder tomar una decisión de una suspensión preventiva, ¿no? Eso es lo que por ahora podría ir diciendo. Aparte de eso, también se habla de la creación de un registro, y nosotros ya estamos avanzando en el Poder Judicial con el tema del registro. O sea, la Sala Plena del Poder Judicial nombró una comisión. El doctor Jorge Luis Salas Arenas, el juez titular de la Corte Suprema de la República, es el que preside esta comisión, y entonces se viene trabajando para crear este registro de condenados y procesados a nivel nacional, de tal manera que las autoridades educativas, cuando lo necesiten, puedan acudir a este registro. Nosotros tenemos un registro general, que es el registro central de condenas, pero como acá hay un catálogo de delitos, entre ellos los delitos sexuales, los delitos de terrorismo, de apología al terrorismo, entre otros, la idea es que estamos haciendo una metodología para depurar, actualizar y homologar las tablas del delito del sistema integrado judicial. Nosotros tenemos ahora 34 Cortes Superiores de Justicia, y en uno, que se supone que es la que tenemos mejor información sobre este tema, que es la de Corte de Ventanilla, es donde se está instalando un programa piloto. O sea, ya estamos avanzando entonces con este tema del registro, ¿no? Que también, no solamente el decreto de urgencia, sino ya desde la ley anterior es necesario, ¿no? Más bien
este es un informe que ha tenido a bien el doctor Salas Arenas, que es presidente de la comisión, de alcanzármela, pero creo que podría ser interesante si ustedes le pueden sacar una copia para que puedan contar con esa información y lo puedan utilizar en lo que corresponda, ¿no? Eso es lo que por ahora tendría que decir. Si es necesario y si ustedes me lo permiten, posteriormente podría hacer algún otro comentario después de que los señores que están en la mesa participen. Muchísimas gracias, juez. Y por ello vamos a continuar. Muchísimas gracias y continuaremos y haremos el uso de la palabra al decano nacional del Colegio Profesional de Profesores, al doctor Luis Palacios Reyes. Prende el micrófono, por favor. Señora. Muy bien. Gracias. Señora coordinadora, doctora Robles, en representación del Colegio Profesional de Profesores de Perú, se me ha invitado a presentar un informe en esta sala, pero lo estamos haciendo también por escrito y lo vamos a presentar por mesa de partes, o en su defecto aquí mismo, pero no al finalizar. Tenemos una serie de observaciones que realizar frente a este decreto de urgencia, sobre todo respecto a los objetivos que se plantearon en los motivos de la exposición para que se dicte este decreto. No guardan relación con los principios constitucionales de la rehabilitación, reeducación, reinserción social del profesor o administrativo, y asimismo sobre la presunción de la inocencia. Efectivamente, como lo ha manifestado el doctor Negra, respecto a las medidas preventivas hay que corregir en el siguiente sentido. Cualquier persona que hubiera sido condenada mediante sentencia se encuentra inhabilitada definitivamente para ingresar o reingresar a prestar servicios como docente. Aquí se habla de la condena mediante sentencia y que se encuentra inhabilitada definitivamente como condena accesoria. Debe ser así, pero no como condena principal, la inhabilitación definitiva, porque se estaría transgrediendo los principios constitucionales que ya he mencionado, ¿no? De la reeducación, la rehabilitación y la reinserción social, que quedaría de plano excluido de la Constitución, y lo cual no puede ser. La Constitución prima sobre las demás normas de inferior jerarquía como las leyes. Por lo tanto, los jueces que están dictando sentencias en ese sentido no están incumpliendo, como lo dicen los objetivos expresados en los motivos, en la exposición de motivos, ¿no?, para que se dicte este decreto. Debe decir, corregirse, que el condenado debe ser con condena por reincidencia, o sea, reincidente. A él sí, al condenado por reincidencia, sí se le podría inhabilitar definitivamente, pero al condenado primario no, porque hay que darle la oportunidad de la reeducación, de la rehabilitación y de la reinserción social, que no solamente es un principio consagrado en nuestra Constitución política, sino también en diferentes convenios internacionales
¿no?, de derechos humanos. Observamos que en el artículo 2 del decreto sobre medidas administrativas preventivas se dice que se separa preventivamente al personal docente o administrativo a la sola denuncia, ya lo manifestó el doctor Negra, y eso está mal, no está correcto, porque si al final el procesado resulta absuelto, no solo por falta de pruebas, sino porque de repente es una venganza porque desaprobó al alumno o a la alumna, y la alumna o el alumno hace la denuncia pertinente en venganza. Y no puede ser que se le separe del cargo o función al profesor cuando hay esa posibilidad de que sea inocente. Por el principio de la inocencia que consagra la Constitución. Por lo tanto, no debe ser el término separar preventivamente, porque separar significa excluir, destituir. Sería más bien reubicar a otro cargo o función preventivamente, en tanto dure ese proceso. Que si es condenatorio, se le separará, ¿no?, inhabilitará accesoriamente en forma también temporal. De repente por un tiempo igual o el doble de la condena principal, que es la privacidad de la libertad en prisión. Se modifica con este decreto también el artículo 36 del Código Penal, lo cual respecto dice que la inhabilitación produce según disponga la sentencia. Estamos de acuerdo, según disponga la sentencia, porque los jueces supremos tienen que priorizar el mandato de la Constitución sobre las leyes. Y dice luego, este artículo 36 ya, que está modificando el decreto, dice incapacidad definitiva para ingresar o reingresar al servicio docente administrativo, como también condena principal, lo cual no debe ser así, debe ser accesorio. Y si es incapacidad definitiva, como ya lo dije, será para condenados en reincidencia, no para los condenados primarios, que por primera vez han cometido el ilícito penal, ¿no? Entonces hay que dar oportunidad de trabajo. Ellos son padres, muchos son padres de familia, tienen hogares con niños en edad escolar, universitaria, y no pueden ser así, ser separados definitivamente, ¿no? Deben más bien, al término de su condena y de la inhabilitación temporal, reingresar al servicio docente. Y si no era profesor, si no era administrativo y luego después posteriormente llega a tener el título de profesor o licenciado en educación, podrán ingresar también, pues, transcurrido, vencido, cumplido el tiempo de la inhabilitación. Eso es todo, doctora. Muchísimas gracias, decano. Gracias por sus aportes y damos el uso de la palabra al secretario de organización del SUTEP, al señor Guillermo Portal García. Bien, señorita Lisbeth Robles, señorita Milagros Salazar, maestros y amigos en la presente mesa. Primeramente,
felicitar, agradecer de esta oportunidad que le dan al magisterio para poder también tener nuestros aportes sobre este decreto de urgencia o decreto único 2019. Decreto de urgencia, sí. Como representante en este momento del Magisterio Nacional, en sí saludamos las constantes mejoras que pueden haber y estas en bien de la educación, pero también estas deberían también ser enfocadas en el bienestar del Magisterio Nacional, en este caso del docente. Si bien es cierto la preocupación constante que tiene el Estado, en muchos aspectos también como que trata de vulnerar algunos derechos del magisterio. Esta modificatoria en sí tiene puntos preocupantes, porque en este caso es el maestro de una institución educativa cualquiera quien en un evento fortuito o en un evento cualquiera puede ser denunciado y directamente mediante un aplicativo que se llama el CICEBE, en donde al magisterio no le dan los espacios suficientes para poder defenderse, pudiendo estas denuncias ser hasta de un alumno, de un padre de familia, de un colega par o de un director. En este caso, el estado de vulnerabilidad que tiene el docente o la docente es muy preocupante porque ni se entera de que está siendo denunciada, no tiene el tiempo determinado o el plazo correspondiente para hacer su descargo y ya está prácticamente denunciada. Se entera justamente cuando ya están ejecutándolo, el proceso. Y esto es en el caso del CICEBE. Sabemos de que este aplicativo es directo con el Ministerio de Educación. Y en base a ese trabajo directo que se hace, el magisterio se encuentra prácticamente sin defensa. Con respecto al registro de personas condenadas o procesadas con sentencias, en sí debería ser, como lo dijo el compañero, el señor decano, con todas las pruebas ya contundentes, o a los reincidentes en este caso. Ellos que con conocimiento de causa reinciden en un delito, por supuesto que sí, nosotros como sindicato no podemos también estar defendiendo a algunos tal vez malos elementos, no se podría. Es por ello que si se trata de hacer llegar, ¿no?, o para mejorar el desenvolvimiento, la conducta, la conducción del profesional en la educación, en este caso tendría que hacerse las modificaciones que ya han mencionado los que me antecedieron. Porque se puede ver casos, y quisiera traer un caso latente que pasó hace unos 5 años atrás, en donde a la sola versión de la persona, de una madre de familia, de un padre de familia, prácticamente al maestro lo habían condenado. Y condenado no solamente en la parte legal, sino en la parte social. El caso de la institución educativa inicial de un director
de la región de Ica, en donde le habían prácticamente sentenciado, no tanto quizás en la parte legal, sino socialmente, en los medios de comunicación. Le habían dado por sentado ya que era el director que había vulnerado sexualmente a la menor. Y cuando se llega a la investigación real, era totalmente falso. Pero ¿dónde está la moral? ¿Dónde está la condición de persona de ese profesional? Habiendo sido ya prácticamente ajusticiado por los medios de comunicación. Y ahí viene la extrañeza que inclusive la misma ministra de Educación de ese entonces se había personado in situ a ver el caso. Entonces, nosotros esperamos que este decreto de urgencia sea mejor estudiado y sea corregido de tal manera que no le ponga un estado totalmente vulnerable al magisterio, especialmente en el caso del aplicativo del programa del CICEBE. Eso es todo. Muchas gracias, secretario, representante del SUTEP. Y ahora damos el uso de la palabra al doctor Carlos Eduardo Villanueva Aguilar, presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Cañete. Muchas gracias. Creo que ayer, ¿no? Bueno, ante todo saludarlos a esta mesa honorable de compartir, ¿no?, una experiencia universitaria, en este caso, en mi calidad de presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Cañete. Saludar a la doctora Lisbeth, ¿no?, por esta invitación, y creo que es un acto de gran importancia, ¿no?, discutirlo. Y qué bueno, ¿no?, saludar este acto. Mi despacho recibió, bueno, con mucho agrado este problema, porque en verdad es un problema, ¿no?, social, y que también preocupa a la universidad, y en este caso también a la Universidad de Cañete, porque han habido casos, pues, de a veces concursos públicos que hemos asumido nombramientos o contratos y sin saber a veces, ¿no?, que tal docente o tal objetivo tiene un proceso, ¿no?, judicial al respecto. Entonces creo que un registro era importante tenerlo. Nosotros hemos dispuesto, en mi calidad de presidente, por no ser del área legal, soy biólogo, hemos dispuesto que la Asesoría Jurídica nos emita un informe, y es el que les voy a alcanzar yo a través de la mesa de partes, o a través de este momento, ¿no?, en la que la universidad toma una posición, ¿no?, y también da unos alcances al respecto, ¿no? Brevemente, estamos concluyendo nosotros que en verdad la ley 29988 es de importancia, ¿no?, establecerla, ¿no?, por cuanto hay que corregir este acto social, ¿no?, este acto social que se está tipificando ahí: terrorismo, hostigamiento sexual, drogas, que son males sociales y que en verdad afectan la educación. En consecuencia, amerita su tratamiento, ¿no?, y su disposición como corresponde a la norma legal del Estado, ¿no? Entonces, en ese sentido, la universidad aprueba la acción que se pueda ejecutar a nivel legal, ¿no?, para su proceso, y que esto, pues, es condenable y se pueda corregir, ¿no?, en el caso más urgente posible. Lo que sí, también en cuanto a los registros, también la Asesoría Jurídica menciona que habría que establecer una condenatoria ya establecida, ¿no?, a fin de no tener registros que aún estén en proceso judicial, ¿no?, y que pues tengamos nosotros que asumir una separación en la universidad, en este caso, de alguien que no sea autor, no verificado. En este caso se supone que se podría nosotros atentar contra el principio de presunción de inocencia, ¿no?, en este caso, ¿no? Entonces, por ahí creo que también compartimos con las propuestas que están haciendo, ¿no? En el artículo que estaba yo revisando de manera personal, ¿no?, del decreto de urgencia, el artículo 1,
señala el 1.1, ¿no? Señala que se encuentra inhabilitada definitivamente para ingresar o reingresar a prestar servicios como docente. Pero un administrativo no es docente, si fuera el caso, ¿no?, de que cometió esta falta, ¿no? Entonces, un administrativo no es docente. Entonces, ahí creo que habría que agregar no solamente servicio docente, ¿no?, no también servicio administrativo, porque menciona una serie de instituciones donde se hace docencia, pero también otras donde no se hace docencia. Por ejemplo, direcciones o gerencias regionales de educación o las unidades educativas local, ¿no?, y en general toda institución. Y no en todas se hace docencia. En consecuencia, habría que precisar bien que no solamente ingresar o reingresar a prestar servicio como docente, ¿no? Ya pienso que ahí habría que incrementar o aumentar, ¿no?, el tipo de servicio, no solo como docente, ¿no? Ya, en ese sentido va nuestra propuesta, quién sabe, de modificatoria, ¿no? Otro aspecto también que compartimos también, que acabo yo de escuchar, ¿no?, es lo dispuesto a que toda institución o entidad pública, dice, señalada en el artículo 1.1, separa preventivamente, dice, separa preventivamente a personal docente o administrativo solo con el hecho de tener denuncia ante la policía o ante el Ministerio Público. En el caso nuestro, yo soy autoridad, y como tal, como autoridad estamos sujetos a una serie también de denuncias a veces no comprobadas. Entonces yo pienso que aquí también hay que tomar mucha precaución en tratar de que cualquiera que denuncie simplemente a la policía ya tengamos que separarlo preventivamente, ¿no? Pienso que aquí hay que hacer la denuncia, pero con evidencias, quién sabe, ¿no?, preliminares, no sustentadas objetivamente, para que pueda personal, sea docente o administrativo, ser reubicado preventivamente, ¿no?, pero no separado definitivamente como aquí se quiere establecer, ¿no? Y eso creo que sí perjudica, ¿no?, al presunto, ¿no? Al presunto, y eso puede acarrear también otro problema social. Y a la institución igualmente, ¿no? Entonces son aspectos que la universidad considera, y le voy a hacer entrega yo del documento, ¿no?, oficial, y compartimos también con los que se vienen ya exponiendo, ¿no?, al respecto. Gracias, doctora Elizabeth. Gracias, doctor. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por sus aportes. Y bueno, si desea intervenir nuestra colega, la congresista Milagros Salazar de la Torre, para hacerles algunas preguntas, inquietudes, y podamos luego contestar. Gracias, presidenta, y saludar a todos nuestros invitados que nos acompañan hoy día para hacer la discusión del DU 019-2019. Lo que primeramente podría decir, presidenta, sobre este DU es las buenas intenciones que los funcionarios del Ejecutivo tienen para proteger a nuestros niños. Pero de buenas intenciones no normamos y protegemos a nuestros niños, sino que esto tiene que estar enmarcado dentro de la Constitución y mirar todas las aristas que van a mejorar y van a proteger a nuestros niños, pero también asimismo tienen que garantizar el derecho de toda persona. Y también puedo decir que el Ejecutivo hoy día está en un estado de confusión, ¿no?, porque no es ejecutivo, se ha vuelto legislativo, porque cada 2 días está sacando decretos de urgencia, simplemente de manera populista y de manera irresponsable. ¿Y por qué digo que es de manera populista y de manera responsable? Porque una ley no se hace en 4 paredes. Una ley o un decreto de urgencia en este caso no se hace pues con un grupo de funcionarios, porque una ley o un proyecto de ley se elabora con todos los actores, que todos tienen que venir, tienen que discutir, se tienen que pedir posiciones, se tienen que pedir críticas para nosotros poder tener el respaldo de que efectivamente ese proyecto de ley no está respondiendo a la necesidad del país y no simplemente una manera populista de decir a la primera persona que se le denuncia hay que retirarlo, ¿no? Es que bueno, pues, ¿no? Qué bueno sería. Pero ¿para qué? Para el aplauso de la gente. Pero eso tiene que estar enmarcado en la Constitución. Y aquí he escuchado que se está hablando de la presunción de inocencia, ¿no?
Y sí, pues me gustaría que todas las personas y todos los funcionarios, antes de emitir una opinión, siempre tengan en cuenta la presunción de inocencia, porque basta que alguien denuncie, basta que alguien diga, ya lo sentencian a la persona, ya es lo peor, ya es un corrupto, hay que ponerlo en preso, para todos los tiempos. Y en política también estamos viviendo esta situación. Lo que me preocupa, eso nosotros ya como Poder Legislativo ya habíamos emitido una ley en el cual todos los sentenciados tenían que ser retirados, porque primero tiene que haber una sentencia. Si no hay una sentencia no podemos nosotros pretender a esa persona separarla, porque ahora, por ejemplo, hay unos audios y por los audios tenemos que separarlo. Un audio no dice nada, ¿no? Entonces, equiparemos las cosas bien. Solamente cuando me afecta a mí o cuando me afecta a mi gremio, ahí sí quiero la presunción de inocencia. Pero cuando es otro poder del Estado, sí que lo saquen y que cierren y todo. Entonces, no estamos midiendo con la misma vara a los diferentes funcionarios e instituciones que hay en nuestro país. También lo que yo quería aportar es que efectivamente aquí supuestamente la sanción es para los docentes en el área operativa, o sea, en el campo, cuando yo soy docente y dicto una clase. Pero ¿qué pasa cuando son docentes que hacen labor de funcionarios, que están en la DRE? Porque, por ejemplo, en las diferentes semanas de representación y también como presidenta de la comisión en el periodo anterior, hemos recibido varias denuncias de acoso, de bullying, de supuestas violaciones, y han sido removidos del cargo estos docentes a la DRE. Están esperando el tiempo de los justos. ¿Y por qué le digo el tiempo de los justos? Porque cuando es de mi ideología, cuando es mi amigo, cuando es mi pata, o sea, ese proceso administrativo no lo muevo. Y está pasando más de un año, más de 2 años, y sigue ahí. Pero cuando es un docente o un personal administrativo que no es de mi collera, ahí sí inmediatamente lo empapelo y ¡pam!, lo paso al Poder Judicial. Entonces, eso es lo que yo siempre voy a criticar, y yo siempre soy coherente con lo que digo, con lo que hago y con lo que pienso. Eso es lo que debemos criticar, porque no puede haber funcionarios que tengan un tratamiento doble, sino que el tratamiento y las normas deben ser cumplidas estrictamente para cualquier persona que vulnere, ¿no?, a nuestros niños, en ese sentido. Entonces, esta norma, sí, pues, ¿no?, sí, solamente quiere sancionar al docente en el terreno operativo, pero tenemos un mayor porcentaje de funcionarios en las diferentes instituciones administrativas como la DRE, a nivel nacional. Entonces, que se amplíe, pues, si yo quiero proteger a nuestros niños, ¿es así? Entonces tengo que ampliar en todas las áreas, porque ¿quiénes deciden contratar a un personal? El administrativo, los de la DRE. Los de la DRE. Ellos son los que tienen la potestad para contratar. Igual, en la parte universitaria, en el instituto, no contrata el docente. Un docente no contrata al otro docente, sino que contratan los funcionarios administrativos, que son docentes universitarios, son docentes de instituto técnico, son docentes de educación básica. Entonces tenemos que incluir a todos. Eso, y ahí diríamos que estamos en la equidad y a todos por igual. Siguiente, aquí dice, la presente ley separa preventivamente el personal docente o administrativo. Como bien lo dijo el doctor Neira, tenemos que precisar qué significa separa, porque ahora inclusive en la Fiscalía, ya que ha habido un plenario del Poder Judicial para ver el tratamiento de los procesos judiciales, cada fiscal lo interpreta a su manera. Entonces igual, cada director, de repente por la presión, separar significa ponerlo a un costado, mandarlo al turno tarde, rescindir su contrato, qué sé yo. Cada quien puede utilizarlo, la palabra separación como quiera, y lo puede manejar como quiera, dependiendo si es mi amigo, si es mi vecino, o si es una persona que no es de mi entorno. Entonces, tenemos que tener en cuenta. Ahora dice, tenga denuncia presentada ante la Policía Nacional. Entonces, sí, efectivamente, no solamente en el Ministerio de Educación y en nuestros colegios públicos hay profesionales que tienen un problema de salud mental y que ejercen una presión, ¿no?, en acoso, o intentan o ejercen una violación a nuestros niños. Entonces, pero también yo traigo a colación lo que decía el representante del SUTEG, el señor Portal García, porque nosotros recibimos en mi despacho a este director de este colegio de Ica, ¿no?, donde la ciudadanía, los medios de prensa
y hasta la ministra hizo un cargamontón y dijo que era un violador. Y tuvo que esconderse porque casi lo matan. Y después se demostró que no era un violador. ¿Y quién rezarse ese daño moral a él y a toda su familia? ¿Acaso los medios lo sacaron con el mismo ímpetu, con los mismos titulares, en los mismos minutos, día tras día, para resarcir la imagen y la honorabilidad de este director? Entonces, ahí es una situación muy perversa. ¿Por qué? Porque a veces, lamentablemente, los funcionarios no tienen la capacidad para ejercer su rol. Independientemente que me salgan 20 titulares o que me venga toda una turba, yo no puedo, ¿no?, poner por encima de la ley, ¿no?, imperar la emoción o la presión social, porque eso no es justicia, eso no es ejercer con idoneidad un cargo. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros rechazar. Que hay docentes o personal administrativo que han violado y han vulnerado a niños, sí, perfecto, sí los hay, pero también hay casos aislados donde tanto los estudiantes, tanto hasta los mismos docentes que tienen alguna diferencia, o algunas autoridades porque no se llevan con ese docente o porque les critica, entonces muy fácil es mandar una denuncia anónima por el CICB o utilizar a otra persona o utilizar alumnos para hacer una denuncia a los docentes, ¿no? Entonces hay docentes buenos como también hay docentes malos. Hay docentes que deberían seguir en el sector público y privado y hay docentes que deberíamos botarlos a patadas. Pero para botarlos a patadas tiene que haber un proceso, un debido proceso donde se demuestre que efectivamente ha incumplido. Yo estoy de acuerdo que tanto a un docente como a un personal administrativo se le debe separar en flagrancia. Cuando yo veo objetivamente que hay una vulneración, definitivamente en el acto separarlo. Si es que hay un video, si es que hay un elemento contundente, ¿no?, y no solamente por un dicho vamos a separar a un docente y a un personal administrativo en ese aspecto. Los registros son importantes, pero también hay que fortalecerlo con una cultura de información a la ciudadanía, tanto a las instituciones públicas como privadas, y también tanto como la ciudadanía, porque la ciudadanía, antes de ir a un colegio, que tenga una cultura de mirar este portal de acuerdo a su región o de acuerdo a su sede, para que identifique cómo están y si hay denuncias o no hay denuncias de este tipo de personas. Entonces tendríamos que tener una cultura de paz. Pero este registro tiene que ser de manera obligatoria para los funcionarios que se encargan de contratar o nombrar a profesionales. Porque si lo decimos abierto, de repente lo leen, de repente no lo leen, de repente no tienen internet, no tienen nada y contratan. Porque no en todo el país tienen acceso a internet y tienen acceso al portal. Entonces, de carácter obligatorio sería el área de recursos humanos que va a ejecutar el contrato de este tipo de profesionales. Entonces, Presidenta, ese punto, ¿no? Porque también hay que ver el punto del estudiante. ¿Dónde queda? Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con cuando aquí han dicho que se debe separar cuando sea reincidente. No, yo creo que cuando una persona ha violado, ha producido un acoso a nuestros niños, no le podemos dar una segunda opción. Eso definitivamente yo estoy totalmente en contra, porque yo diría, ¿dónde queda el derecho de la protección de nuestros niños? O sea, ¿tiene más derecho este señor que ha sido sentenciado por violación, por acoso, por tocamiento indebido, tiene más derecho que un niño? ¿Ese no ha ejercido poder en un niño? Entonces, yo no estoy de acuerdo que sea reincidente en ese aspecto. Y la otra pregunta, de repente, para el juez supremo o para el que corresponda, quisiera saber cuál es la data de denuncias sobre acoso, sobre violación, sobre terrorismo y sobre droga. ¿Cuál es la data de denuncias que se han dado hasta la fecha? Y, en función a eso, ¿cuál es el número de casos con sentencias? De repente hicieron 100.000 denuncias. De esas 100.000 denuncias, ¿cuántas se comprobaron que verdaderamente son verdaderas y han tenido sentencia? ¿Por qué? Porque cuando acá dicen, por ejemplo, hay que separarlos, también hay que tener una visión, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo dura el proceso judicial? Y los procesos judiciales, ¿cuál es la media
de demora de los procesos judiciales, porque hay algunos que demoran 5, 7, 8, 9, 10 años, entonces 10 años voy a tener separada a una persona y si después de 10 años se comprueba que no tuvo ningún delito, entonces también estaríamos vulnerando el otro aspecto. Entonces tendríamos que tener estos puntos que yo lo estoy diciendo, es importante que se discuta en el Congreso, que es el escenario perfecto para elaborar un proyecto de ley y luego que se convierte en ley, y no entre cuatro paredes después del Ejecutivo que simplemente de manera populista dicen, sí, pues hay que sacarlos, ¿no? Hay que sacarlos a los profesores. ¿Por qué no sacan a todos los ministros y viceministros que son indolentes y que gastan la plata en cualquier otra cosa? A ellos sí nadie los toca, a ellos sí no los pueden sacar, tienen denuncias por malversación de fondos, pero no, dicen no, que se le respete el debido proceso y si se le demuestra, recién los separamos. Para ellos sí, ¿no? Para ellos sí lo ancho y para los docentes lo angosto. Eso tenemos que criticarlo. Entonces, sería interesante, Presidenta, saber cuál es la data de denuncias y cuántas sentencias hay, cuál es el promedio que demoran estos procesos judiciales para tener una data correcta y clara y poder hacer los cambios en este aspecto de esta disposición, ¿no? Modificaciones administrativas preventivas, artículo 2, sí, yo tengo muchos reparos en esos aspectos que definitivamente, así como está, no pueden pasar porque vulneran en ambos lados. Esas son las preguntas y si la tienen en este momento me gustaría escucharlas. Gracias, Presidenta. Gracias, colega. Tiene ahora el uso de la palabra el decano, el doctor Luis Palacios. Sí. Al respecto, en la información que se nos ha proporcionado como anexos al oficio de invitación, ahí hay un cuadro estadístico, pero ese cuadro estadístico es ambiguo y hasta incompleto, por lo que no hay condenados, solamente hay de procesados, de denunciados y procesados. Y tenemos en cuenta, y si tenemos en cuenta ello, esa misma información que están allí, dice, profesores que tienen expedientes registrados por violencia sexual en contra de estudiantes, hay 1.137. Tenemos que tener en cuenta que se está magnificando también con esa información, ¿no? ¿Por qué razón? Porque 1.137, con relación a aproximadamente 900.000 profesores, solamente profesores, no administrativos, sin incluir administrativos, personal administrativo, tenemos que es un 0.12 el porcentaje, o sea, es mínimo, ni siquiera ni la cuarta parte de un décimo de profesores que están registrados por violencia sexual en contra de los estudiantes en el mismísimo Ministerio de Educación, que es el que ha reportado este cuadro estadístico al Ejecutivo, autor del decreto. Y ahí mismo hace referencia que hay 129 casos, o sea, expedientes en proceso administrativo disciplinario, que se supone están siendo procesados administrativamente o de repente a nivel Ministerio Público. Si es así, sobre 900.000, con respecto a los 900.000 profesores que hay en la República Peruana, 600.000 que trabajan para el sector educación pública y 300.000 pensionistas o cesantes, que un 90% de ellos trabajan en el sector privado, sea universidades, institutos, instituciones educativas de educación de menores, iniciales inclusive, es un porcentaje de el 0.01, o sea, un centésimo
es el porcentaje. Y esto pues no es como para tampoco alarmarse y hacer este tipo de decreto para tratar de hacer un circo en educación, cuando en educación estamos pésimos. La ministra de Educación es una profesora que tiene solamente 8 años de profesora recibida, graduada. La directora de la Región de Educación de Lima, Metropolitana, es una licenciada en Administración de Empresas, no es profesora ni docente. Docente es aquel profesional que enseña, ¿no?, en alguna institución educativa, sin tener licenciatura en educación ni ser profesor de carrera. Es una administradora de empresas. ¿Qué hace allí? Ahora, la directora de la UGEL 03 del Cercado de Lima, que antes estaba acá cerca, ahora está por La Victoria, también es una profesora graduada en 2013 en la Universidad de Champañán, en una universidad particular de Champañán. Ninguno de ellos tiene maestría, no tiene doctorado, ninguno de ellos es profesor colegiada. Ni ad honorem, nada. No es profesora colegiada, o sea, no están aptos para desempeñar el cargo en el sector de educación. La directora regional de educación es una administradora de empresas. Respetamos que es profesional, pero no es la idónea que tiene que estar ejerciendo ese delicado cargo. Y los directores de las instituciones educativas, hay un tremendo problema. Por ejemplo, el director de la institución educativa Teresa González de Fanny tiene 23 años allí en el colegio como director, un colegio de mujeres, exclusivamente de mujeres, Teresa González de Fanny Jesús María. Ese señor, aquí quiero hacer una denuncia, cobra 300 soles a los profesores nombrados para que pertenezcan al SUTE, al cual pertenece. Y si no, coge madres de familia que tienen problemas con sus hijas en el colegio y él trata de ayudarlas, ¿no?, para denunciar calumniosamente a un profesor nombrado por el hecho de que se negó a dar los 300 soles mensuales. Aporte que el director se lo echa al bolsillo. Y entonces estamos así frente a la corrupción generalizada. Eso es un botón. Y eso está sucediendo en muchos colegios. Hace poco en el Colegio Guadalupe hemos tenido, como director del Colegio Nacional, Nuestra Señora Guadalupe, que es representativo de nuestro país, colegio de varones, nunca ha sido mixto. Era una directora, que gracias a Dios, después de 20 años de estar como directora, y que lo trajo abajo al colegio, actualmente ya hay un director que está poniendo orden en las cosas. El Colegio Rosa Santa María es un colegio de mujeres exclusivamente, sin embargo el director y el subdirector son varones. Ellos están pues susceptibles a ser denunciados, sobre todo pues, por esta violencia sexual, etc. Allí deben estar damas, ¿no? Profesoras, damas, pero no pues de esta manera, ¿no?, que de la igualdad, etcétera. Bueno, esa información quería darle a la doctora. Muchas gracias por su aporte, gracias colega también por sus aportes. Yo también quisiera, antes de que puedan contestar nuestros invitados las preguntas, también tengo preguntas por hacer. Por ejemplo, en cuanto al Poder Judicial, ¿en cuánto tiempo se van a incorporar en sí al sistema los 17 delitos que se mencionan en el decreto de urgencia número 19/2019 y que modifica los artículos 36 y 39 del Código Penal
dado que los 4 delitos considerados por la Ley 29988 se tardaron 4 años para la implementación. Además, sabemos que el registro de condenados por los 17 delitos se encuentra actualizado. El Ejecutivo, queremos saber si el Ejecutivo les solicitó un informe jurídico, quizás a ustedes como entidad, sobre este decreto de urgencia como es el 19-2019. Tienen además los cuadros estadísticos de los delitos mencionados por el decreto de urgencia número 19-2019. En cuanto al SUTEP, ¿tiene usted conocimiento si en la actualidad se encuentran laborando para el Estado sentenciados o condenados por delito de terrorismo, apología al terrorismo u otros delitos establecidos en el decreto de urgencia 019-2019? Y si es así, ¿qué acciones han realizado? Precisen ustedes a esta comisión si el Ministerio de Educación le ha solicitado quizás algún informe técnico, sus puntos de vista, como en esa reunión tenemos, con respecto a este decreto de urgencia que ellos han emitido, teniendo en cuenta que se podría quizás afectar un derecho fundamental como es el derecho del trabajador. ¿Ustedes tienen alguna medida preventiva para poner en práctica este decreto de urgencia número 019-2019 y salvaguardar a la comunidad docente inocente? ¿Y qué medidas tomarían en caso sean denunciados y encontrados culpables? A nuestro decano, las siguientes preguntas. ¿Considera usted que el decreto de urgencia número 19, podría estar afectando derechos fundamentales, como ya lo mencionó, el derecho del trabajo de los profesionales de educación a nivel nacional? Como entidad autónoma, en su reglamento institucional, ¿estipula alguna sanción para los profesionales, quizás con denuncias por estos tipos de delitos que se encuentran en el decreto de urgencia? ¿Cuáles son sus filtros de control para que no se contrate a profesores que hayan incurrido en los delitos mencionados de este decreto de urgencia? Pregunta a nuestro presidente de la comisión organizadora, ¿tiene usted conocimiento si en la actualidad se encuentran laborando en la Universidad Nacional de Cañete docentes o servidores administrativos sentenciados o condenados por delito de terrorismo, apología del terrorismo o por delitos que establezca según el decreto de urgencia 019? Y si es así, ¿qué acciones ha tomado nuestra universidad? Antes de finalizar, comparto en lo dicho, ¿no? Cuando hablamos de inhabilitación, yo considero que deben ser sí condenados, pero a docentes que se encuentren en plena fragancia. Hace unas semanas atrás hemos visto en medios también nacionales donde se capturó a un docente que había ultrajado a una estudiante, una chica de 14 años de nacionalidad venezolana, un docente de educación física, sí, donde la chica dijo cómo había sucedido y el docente reconoce lo que había hecho, ¿no? Porque luego se iba a dar a la fuga y la policía tuvo que intervenir. Entonces, creo que tampoco no se puede vulnerar el derecho de nuestros niños, de nuestras jóvenes, de nuestros adolescentes, cuando se encuentran ya en plena fragancia. Considero que debe ser de una manera mucho más rápida. Y en cuanto a la Fiscalía o el Poder Judicial, es malo a veces cuando la prensa interviene y mancha la honra de un docente o de un administrativo, porque ya nos hizo un cargamontón, somos señalados ante la sociedad civil y lastimosamente a veces tanto el Poder Judicial o la Fiscalía se demora de dar solución, pero sin embargo ya son señalados que ninguna institución ni la sociedad lo quiere ver, y cuando son resarcidos y dice es inocente, nadie dice nada, pero ya te quedaste con ese nombre manchado. Considero que desde la parte de la Fiscalía y el Poder Judicial esto se debe de hacer las cosas mucho más rápido, o eres inocente o culpable, pero de una manera inmediata, porque si no
todos los días pues esa persona sigue siendo maltratada, no solamente moralmente dentro del hogar, sino también ante la misma sociedad. Los mismos hijos ya a veces se vuelven mucho más rebeldes y concluye pues con un tema de separación, un tema de que los hijos no lo quieren ni ver, etcétera, ¿no? Y el bullying que sufren pues esta persona a veces dentro del mismo hogar, dentro de las escuelas, ¿no? Considero gracias también a cada uno de ustedes por los aportes dados y brindados, ¿no? Y esperemos que desde el Ministerio de Educación, pues también aplaudimos, ¿no? Este decreto de urgencia que ha salido, sí, pero considero que sus funcionarios no tienen que ser de escritorio, sino personas que verdaderamente caminen, verdaderamente que conozcan la realidad. Ya el decano nos ha dicho, o sea, ni son docentes, tienen otra carrera, sin embargo están viendo el tema de educación como si conocieran. El ser docente pues nos implica de conocer diferentes realidades, una cosa de la costa, sierra, selva, frontera, son diferentes realidades que se puede dar y donde que el docente dentro de las aulas hacen lo mejor posible para que este estudiante pues pueda aprender. ¿Y por qué hoy queremos involucrar también en el decreto de urgencia 019-2019? Queremos que esto se amplíe no solamente para los docentes de aulas o de instituciones educativas públicas o privadas, sino también que hasta universitarios o institutos, porque ahí también tenemos, y sí es verdad también y reconoce que todavía seguimos teniendo docentes con apologías, y hemos encontrado, porque en Semana de Representación quien les habla también cuando he hecho charlas, el tema de juventud, el tema del terrorismo, nunca más, el tema del fortalecimiento de una democracia, etcétera. Hemos encontrado docentes en plena flagrancia cuando han estado dictando clases que el terrorismo solamente era algo pasajero, algo social, y en realidad pues es en contra de, en ese entonces que se vivió el fujimorismo y solamente se basan en contra del fujimorismo. Y eso no es el terrorismo. El terrorismo, como su nombre lo dice, causó terror. Hubieron muertes de personas inocentes que no eran ni siquiera militares. Pero entonces creemos que ese tipo de ideologías, y como también nuestros niños, nuestros jóvenes y adolescentes son como esas esponjas que absorben, y ese es el docente, viene con su doctrina y el joven pues absorbe. Entonces creemos que también desde el SUTEP y desde el Colegio de Profesores, pues las cosas también claritas, ¿no? Porque estaríamos también vulnerando el tema de nuestros jóvenes, ¿no? Ahora sí, para que puedan contestar nuestros invitados, doy pase a nuestro juez supremo y luego al decano, al secretario y al representante de la universidad. Gracias. Bien. Bueno, yo no traje la información que me pide la congresista Salazar porque en el oficio nos indicaban que el motivo tenía que ver con algún comentario, una opinión con el decreto de urgencia 19, ¿no? Pero lo que habría que hacer en todo caso, porque como dice usted, congresista Robles, son 17 delitos que hay en el decreto de urgencia. Si la señora congresista Salazar quiere que se le dé una data de los 17 delitos, quiere que se lee solamente delitos sexuales, les acabo de entregar un oficio donde a consecuencia de la ley y anteriormente un reglamento y ahora el decreto de urgencia se ha creado una comisión en el Poder Judicial donde tenemos una lista general de delitos y lo que se está haciendo es algo especializado porque tenemos la obligación de entregar a Servir y a cualquier institución que nos pide esta información ahora de los 17 delitos y el decreto de urgencia es de diciembre del 2019. Entonces, en el Poder Judicial se está trabajando en la parte administrativa para que se cree. Le dije que tenemos 34 Cortes Superiores de Justicia y hay un distrito judicial que es nuevo, Ventanilla, donde se cuenta con la mejor base de datos y es ahí donde se está instalando un programa piloto. En todo caso, haría la pregunta, le comunicaría esto al presidente del Poder Judicial de la pregunta que ustedes han hecho para que a través de los entes correspondientes se dé la respuesta, ¿no? En cuanto a lo que preguntó la señora congresista Salazar, lo que habría que ver es si es un solo delito. Aparte ella hablaba de cuántas denuncias hay y cuántos casos sentenciados. Bueno, habría que ver si son casos con el Código del 40, si son casos con el Código Procesal Penal, porque se entiende que
Si son denuncias, entonces lo recibe el Ministerio Público, como sabe la congresista Salazar, y entonces si el asunto está, habría que ver si esas denuncias se abrieron instrucción o no, porque si no se abrieron instrucción, entonces el caso no avanzó, ¿no? Y tenemos ya una reforma hace 13 años, desde julio del año 2013, entonces habría que ver eso, ¿no? Incluso en la estadística que ustedes nos adjuntan, en el pedido que nos hicieron o en la invitación, solamente de 5 años. Entonces habría que ver bien eso, ¿no? De qué la muestra que usted quiere, de qué delitos son, si solamente son delitos sexuales, de qué fecha es, para cursar una comunicación a través del presidente de la Suprema para que Estadística nos dé la información que tenga. Pero si me lo permiten, también les sugeriría, porque las denuncias las recibe el Ministerio Público o las recibe la policía, sea con el Código del 40, sea con el Código Procesal Penal, y al final les llega conocimiento de ellos si tienen una base informatizada donde todo el transcurso del expediente también lo tienen anotado. Quizás sea posible que ustedes también soliciten esa información al Ministerio Público, ¿no? También sería posible que eso sea así para que puedan tener esa información, ¿no? Ahora, me preguntaba la congresista Robles, ¿cuánto tiempo se va a demorar para crear el registro de condenados y procesados del decreto de urgencia 19-2019? Como le dije, voy a poner en conocimiento del doctor Lecaros Cornejo esta pregunta para que a su vez él se dirija a la parte administrativa y seguramente ISSSTE para que sea lo más pronto posible, ¿no? Como le dije ya, nosotros hemos puesto en movimiento, incluso la Sala Plena de la Corte Suprema designó un juez supremo para que se encargue esta comisión. Les han alcanzado a ustedes avances que se han hecho, pero no son de datos estadísticos, sino cómo es que se va a tener que vaciar la estadística, porque justamente uno de los problemas por los que justifica el decreto de urgencia es hay dificultades para identificar cuáles son los delitos, porque se supone que por los nombres de los delitos que se ha puesto no se conocen, posteriormente se modifican y hay impunidad, y entonces ahora en el decreto de urgencia lo que se ha hecho es poner nombres generales de los delitos, ya no vincularlos a ninguna calificación penal del Código Penal, porque podrían ser condenas que no sean con el Código Penal del 91, aparte si fueran con el del 91, el Código del 91 tiene 400 artículos y ha sido reformado 600 veces, entonces recordarán ustedes que tenemos, por ejemplo, en un delito sexual, el delito sexual del artículo 173 del Código Penal, hasta hace 6 años más o menos, establecía que también podía ser víctima de un delito sexual una menor, aunque tuviera una pena de 14 a 18 años. Después el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional eso, porque si se puede casar inclusive a alguien que a partir de los 16 años de edad, entonces estaríamos diciendo que se puede casar pero no puede tener relaciones sexuales con su marido. Entonces eso se declaró inconstitucional y entonces continuamos ahora en que la edad de la víctima, hombre o mujer, tiene que ser por debajo de 14 si es que no hay violencia para que haya un delito sexual. Si es mayor de 14 tiene que haber amenaza o violencia, tiene que comprobarse esto para que haya un delito sexual. Entonces habría que ver bien cómo es el tema de la clasificación, ¿no? Para saber que si piden una muestra de los 17, sea el Poder Judicial, sea el Ministerio Público, me parece que va a ser muy difícil que se cuente con esa información, porque también hay bastantes limitaciones en la parte de las oficinas de estadística en ambas instituciones y se está construyendo todo un sistema justamente con la reforma. Entonces, no sé si prefieren canalizarlo directamente ustedes con mi institución y con el Ministerio Público, con copia que me alcancen a mí para yo también tener injerencia y hacer todo lo posible para que tengan una respuesta lo más rápido posible. Sí. Le hacía esa pregunta porque en la sesión anterior hemos tenido la participación, los representantes del Ministerio de Educación, ha venido también Ministerio de Trabajo, la Policía, Ministerio de Justicia y Ministerio del Interior. Y ellos ya han dicho que ya tienen gran parte ya avanzado de lo que es la lista y que esto se daría a inicios de clase. O sea, inicios de clase, estamos hablando en el mes de marzo. Ahora usted me dice que prácticamente no está tan avanzado como se cree. No, es que, entonces, perdóneme un minuto, señora congresista. A ver, la lista que tenga cualquier institución sobre condenas, ¿quién tiene que haberla provisto?
nosotros, el Poder Judicial, por eso que tiene la lista. Estamos hablando de que eso tiene que mejorarse, tiene que perfeccionarse. Estamos hablando ahora, ellos en general, nosotros tenemos un registro central de condenas desde que se creó el Código del 40. El tema está que ahora estamos hablando de 17 delitos, ¿no? Este decreto de urgencia se focaliza a 17 delitos y lo que hemos hecho es, estamos construyendo una data especial para estos 17 delitos porque se supone que no solamente servir, se va a interconectar con ellos, con los señores de educación, de tal manera que ellos entren, pum, vean, no, este tipo ha sido condenado y también esto se amplía a personas procesadas. Entonces tenemos que ver ese tema, cómo vamos a vaciar esa información, de dónde vamos a conseguir la información, porque si de hace 13 años tenemos reforma procesal penal, los que abren la investigación son los fiscales. Tenemos que ver de qué manera conseguimos esa información. Ellos nos comunican la formalización de la investigación preparatoria para que haya una prevención. Habría que ver si a partir de ahí se puede sacar esa información o hay que buscar alguna otra forma que eso sea así. O sea, esas instituciones que le han dado cuenta a ustedes no pueden tener más información de la que nosotros produzcamos, ¿no? Entonces creo que en ese sentido habría que comprenderlo. Entonces incluso ahora hay una institución que se llama RENADESPLE, Registro Nacional de Procesados y Sentenciados, que la ley dice que las instituciones educativas tienen que preguntarle a ellos, las universidades, los colegios también, ¿por qué? Justo para lo que usted dice, ¿no? Para que se evite que se vaya a contratar gente o se vaya a mantener gente que tenga condenas o que tenga procesos abiertos. Y entonces se entiende que yo supongo que independientemente del RENADESPLE, cuando tengamos listo este registro de condenados y procesados que se está trabajando en el Poder Judicial, ya no será necesario tampoco acudir al RENADESPLE. Yo pertenezco también al RENADESPLE y represento al Poder Judicial. Acabamos de tener un problema porque la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos le hace una consulta si una persona habría sido condenada por terrorismo hace 25 años. Y entonces el problema es que el RENADESPLE no existía. El RENADESPLE tiene una data más o menos hace 10 años y entonces se está tratando de encontrar el expediente, ver dónde está el expediente para tratar de sacar la copia. O sea, hay algunas dificultades que se tienen que ir superando porque no tenemos, ojalá tuviéramos archivos como hay en otros países informáticos, se está viendo el tema del expediente virtual, pero todavía no estamos en ese tema. Y por otro lado, lugares adecuados para conservar los expedientes penales, civiles, no tenemos esas condiciones. Entonces eso también no solamente es en el caso de estos 17 delitos, es en general para la custodia y conservación de los expedientes. Entonces, por eso es que entendemos la necesidad que existe para que ustedes hagan esta evaluación. Vamos a hacer todo lo posible porque la respuesta sea la más pronto. Vamos a estar coadyuvando. Incluso estoy con un funcionario acá que es el coordinador del Congreso del Poder Judicial, que es el funcionario que me acompaña atrás, que le voy a encargar a él que también coayude a que esto sea así. Entonces, eso es lo que habría que ver en este caso, ¿no? Entonces, no es que nosotros no estemos a la saga del Ministerio del Interior. Ahora, en todo caso, el Ministerio del Interior lo que tiene son órdenes de captura, ¿no? Órdenes de captura que nosotros dictamos a solicitud del Ministerio Público, ¿no? Y si me permiten ahí, yo quería hacer un comentario respecto a un tema donde hemos coincidido los cuatro de la mesa, que tiene que ver con y también la señora congresista Salazar también ha dicho, claro, si hay flagrancia, ¿cómo vamos a permitir que un profesor continúe? Claro, entonces nosotros en el área penal tenemos un proceso que se llama inmediato, donde hay prueba evidente. O sea, ustedes han dicho, y es realidad, hay procesos penales que toman su tiempo, pero también hay unos procesos penales que son muy rápidos y uno de los casos es cuando hay flagrancia. Flagrancia o cuando el imputado acepta los cargos o cuando hay un buen trabajo de la Fiscalía o la Policía, se llama proceso inmediato. Entonces, que no va a tener investigación preparatoria, no va a tener etapa intermedia, va de frente a un juicio oral que debe hacerse en un día o si requieren audiencias sucesivas, se pone la sentencia, la apelación va a la segunda instancia y en 3 días hay un pronunciamiento. Entonces, la cuestión es, acá también estamos hablando de que porque hay una denuncia y obviamente nos preocupa, se entiende que acá en la ley de los profesores, que es la ley 299-44, que es del 25 de noviembre del 2012, en el artículo 44, en el rubro sanciones, y es dentro del rubro sanciones donde se habla de las medidas preventivas, y el artículo 44 es el que se ha corregido. En el artículo 43, en la primera parte dice,
tiene las sanciones y obviamente también las medidas cautelares tienen que aplicarse con observancia de las garantías constitucionales del debido proceso. En el documento que ustedes han tenido a bien enviarme, los profesores habían planteado una acción de inconstitucionalidad contra ese artículo 44 de la ley 299-44 que aplicaba esta sanción preventiva, y el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en el expediente 21-2012, proceso inconstitucional TC del 31 de octubre del 2014, y entonces lo que se hace como sustento de este decreto de urgencia, es decir, no hay problema con la sola interposición de una denuncia judicial o administrativa, se podría plantear esto. Los profesores dijeron que eso no era posible sin que el profesor tenga la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y sin que se haya probado su responsabilidad. Esta sentencia que cita como motivación para el decreto de urgencia invoca el artículo 44 y se dice que dado que esta separación preventiva está orientada a garantizar la naturaleza propia de la educación como derecho fundamental y servicio público, y que debe subrayarse la exigencia de que la educación sea impartida por profesionales que mantengan una conducta intachable para garantizar que el proceso educativo cumpla su finalidad de formación personal y de desarrollo, fundamento 118, con lo que reafirma la constitucionalidad de la imposición de este tipo de medidas, se puede aplicar. Entonces eso hay que verlo bien, porque se entiende que el mismo Tribunal Constitucional en N cantidad de sentencias ha dicho que no hay zonas exentas de control, que todas deben estar sujetos a un control de constitucionalidad. En la ley de los profesores se habla de garantías constitucionales de debido proceso, y acá se le está diciendo al director de una UGEL o de una institución educativa, usted decía, señor, y dice, la ley tiene que ser resolución debidamente motivada. Y ahí vienen los temas que yo les planteé al comienzo. Nosotros hoy día hablamos con qué cantidad de información se puede abrir una investigación penal, con qué cantidad de información se puede formalizar una imputación y proseguir esta, con cuánto se acusa, con cuánto se condena. Entonces, lo que yo sugeriría, hubiera sido interesante que se establezca un procedimiento rápido para esta clase de temas, cuando haya prueba evidente, para que haya una medida cautelar para separar, ¿no? Para ver el tema del artículo 43 de la ley 299-44, ¿no? Para que se cumpla con las observancias de las garantías constitucionales del debido proceso, y entonces eso sería importante, ¿no? Y que esta sentencia del TC que yo he citado se interprete, porque también acá en esta misma sentencia se habla de la presunción de inocencia. Dice, no, este es un tema administrativo, no es un tema penal, y por lo tanto no se viola la presunción de inocencia, pero también en los temas administrativos, en la ley 27444, que es la de procedimiento administrativo general, en los principios se habla del principio de licitud. Entonces, la idea es, si hay prueba evidente, obviamente un proceso rápido, inmediato, y por lo tanto ahí está la suspensión y no hay problema, y al final, ya con toda la información que se obtenga, culpable, la destitución o la separación definitiva, ¿no? Entonces, por ahí creo que sería interesante eso. En todo caso, mi institución está a disposición de lo que la comisión tenga bien requerir. Ya hemos tomado nota de lo que ustedes nos han indicado, vamos a hacer lo que sea necesario, pero si es posible, digo yo, a través del personal de apoyo de ustedes, de cursar una comunicación con su suscripción, creo que eso podría contribuir a que esto pueda ser más rápido. Muchísimas gracias, juez. Y ahora damos el uso de la palabra al decano, al doctor Luis Palacio Reyes. Muchas gracias, señorita congresista. Al respecto de su pregunta, debo manifestar que sí hay en nuestra institución sanciones establecidas, que están establecidas en el Código de Honor del colegio, con sanciones que van de amonestación, suspensión temporal, cancelación del título de colegiado. Hay 3 instancias, ¿no? De acuerdo a la investigación y a las pruebas que se emita, que el Tribunal de Honor resuelva mediante resolución. Previo proceso, por supuesto, disciplinario, ¿no? Debemos de manifestar aquí que a la fecha
no tenemos una sola denuncia ante nuestro colegio respecto a los delitos que se indican en el decreto de urgencia, como tampoco en la ley 299/88. No hay una sola denuncia respecto a esos delitos. Eso es todo lo que podría manifestarle. Muchas gracias, decano. Damos la palabra al secretario del representante del SUTEC, al señor Guillermo Portal García. Gracias, congresista. Antes de responder la pregunta, quisiera manifestar que en el caso que mencionó la congresista Milagros Salazar sobre la reincidencia, nosotros en sí no estamos de acuerdo en que en los casos flagrantes se vuelva a darle la oportunidad a la persona. La reincidencia en este caso se trataría de otros delitos que también están seguramente en un proceso. O sea, que al maestro no se le permita defenderse, aparte de lo que es el caso de violencia sexual comprobada. Ahí, tajantemente diríamos nosotros que no debe volver a darle la oportunidad a la persona. Y con respecto a lo que mencionó el decano Luis Palacios sobre la denuncia, es bastante grave. Y nosotros como SUTEP condenamos ese tipo de accionar en el caso del director del Colegio Teresa de Fani. No tenemos conocimiento de ello, no podemos ser subjetivos en este momento, pero sí quisiéramos que esta denuncia tenga su debida investigación, necesariamente. Y que con respecto a que se cobre 300 soles para postular a SUTEP, el SUTEP como frente único jamás va a permitir ese tipo de accionar. En este caso, como nueva dirigencia del SUTEP, estamos limpiando la imagen que en algunos momentos quizás lo han tratado de manchar a nuestro glorioso sindicato. El SUTEP va a seguir vigente, y lo manifiesto aquí a nuestro decano, decano del Colegio de Profesores, porque también tenemos a otro colegio de profesores, el profesor Gilberto Mesa Aguirre. Bueno, en su momento se va, quizá no, dilucidar ese tema. Pero de todas maneras respetamos, ¿no?, al maestro. Y con respecto a la pregunta sobre si tenemos la data de sentenciados o condenados, nosotros tenemos una data muy particular. La tenemos debido a los casos que llegan a nuestra institución. Las tenemos extraoficialmente porque en muchas oportunidades la hemos solicitado al Ministerio de Educación y bueno, tiene su proceso seguramente para que nos haga llegar esa data. Hemos solicitado con anterioridad ese tipo de información. Y sobre, si bien es cierto, nosotros como sindicato defendemos al Magisterio Nacional, pero también defendemos a la educación pública y mucho más defendemos la honorabilidad y las virtudes de los niños y adolescentes de la educación básica regular. Pero así como también hay una defensoría del niño y adolescente y la mujer, también debería haber una defensoría del maestro, una defensoría al magisterio, de tal manera que como todos tenemos igualdad de derechos, también debe ser este mismo principio hacia el docente. Eso es lo que quería manifestar, señorita Lisbeth. Muchas gracias. Sí, olvidé responder una pregunta suya y me he acordado que es importante. Usted me preguntaba si solicitaron para expedir el decreto de urgencia 019-2019 el Poder Ejecutivo
alguna información nuestra, ¿no? Precisamente a mí me han designado el 7 de enero del 2020 y es lo primero que hice, es averiguar si es que habíamos emitido alguna opinión, porque si no yo podría venir acá y decir algo que sea contrario a lo que ya se habría informado, pero están indagando y están buscando, averiguando. Yo voy a reiterar ahora que llegue a mi oficina al secretario general de la Corte Suprema para que me dé respuesta a la pregunta que usted me ha hecho, ¿ya? Y vamos a contestarle a través del funcionario del coordinador del Congreso del Poder Judicial. Muchas gracias. Damos pase al doctor Villanueva para que pueda contestar. Muchas gracias, doctora Lisbeth. En cuanto a la Universidad Nacional de Cañete específicamente, respecto a la pregunta, ¿no?, que nos había formulado, nosotros en forma muy minuciosa estamos viendo estos 3 casos, ¿no?, en general sobre terrorismo, sobre hostigamiento sexual y sobre el uso de drogas en la universidad. Como institución no estamos nosotros sujetos a tener esa sensibilidad, ¿no?, a estos actos, ¿no?, estas amenazas, y en los 3 casos en drogas no hemos detectado alguna evidencia, no lo ha habido, ¿no?, de manera objetiva. Pudiera haberlo, ¿no?, pero no hay una denuncia objetiva. Pero sí, en cuanto al aspecto, digamos, de hostigamiento sexual, hemos tenido 2 casos que podríamos más o menos manifestarlo, y en cuanto a terrorismo, simplemente en forma subjetiva el alimentar, ¿no?, o alientar, quién sabe, ¿no?, y eso no escapa, pues, ¿no? La universidad pública está sujeta a ese tipo de análisis, ¿no?, de alentar siempre una ideología, ¿no?, a nivel docentes y también a nivel estudiantes, exigencia de formar los centros federados, agrupamientos, ¿no?, pero eso es libertad de asociación, está tipificada en la ley universitaria. En consecuencia, se puede ejecutar eso, pero bajo los mecanismos legales que correspondan, ¿no? Y de tal manera que evitemos el conflicto político o politizado de la universidad, que es importante que lo estamos nosotros manejando y lo tenemos controlado, ¿no?, al respecto, ¿no? Entonces, por ese lado, creo que la universidad ha avanzado y está, pues, lógicamente licenciada, ¿no? En consecuencia, los casos de hostigamiento sexual sí ha sido mucho más vulnerable, quizás, ¿no?, mencionar 2 casos, uno a nivel de un docente, ¿no?, en el área de danzas, como es propicio esa función, está sujeta siempre a la inducción, ¿no?, a la inducción del docente al estudiante que está en acciones de danza, de teatro, ¿no? Entonces, ese caso nosotros lo hemos tratado de manera muy, muy delicada, porque tampoco la universidad puede certificar, ¿no?, pero sí la evidencia, la denuncia del estudiante, ¿no?, y de estudiantes también que están al lado de la posible agraviada. Entonces, en ese sentido, como nosotros simplemente hemos optado por aplicar lo que es la ley en cuanto a los concursos públicos de plazas, ¿no?, como el sistema CAS nos permite decir 5 días antes, hasta aquí nomás te puedo contratar. En consecuencia, bajo ese mecanismo, nosotros hemos obviado ya contratar a este profesor, ¿no? Lógicamente que eso conlleva a que las autoridades seamos también denunciados, ¿no?, objetados, me votaron por una u otra cosa y no por lo que en verdad nosotros hemos evidenciado o visualizado, ¿no? Y en ese sentido hemos cortado de manera muy, muy, digamos, delicada, ¿no?, este caso, ¿no? Después otro caso a nivel de estudiantes también no escapa, ¿no?, la vulnerabilidad entre estudiantes, ¿no? Es un sistema educativo mixto, la universidad, son también ya chicos adultos, pero también escapa que tengan también problemas psicológicos. Y este caso fue un alumno que tenía un problema psicológico y que tenía esa afición, ¿no?, de hacer bullying sexual a las chicas, ¿no? En consecuencia era un riesgo dentro de la universidad. Este caso lo hemos tratado a nivel de los entes que la universidad tiene, pues, ¿no?, ley universitaria, y también a nivel de licenciamiento tenemos directivas, ¿no? El Ministerio de Educación también nos exige tener directivas de hostigamiento sexual. Entonces se ha aplicado esas directivas, pero se hace primero un trabajo de disuasión, digamos, a nivel, digamos, familiar.
a través de nuestro ente que es la Defensoría Universitaria, y que la ley lo permite, ¿no? La ley nuestra lo permite, hay un ente, y que SUNEDU también está fiscalizando y supervisando la permanencia y la continuidad de esta Defensoría Universitaria. Y creo que ha sido un hecho muy importante en la ley, ¿no? Esta oficina, y a través de ella hemos convocado a los papás, a los padres de familia de este joven, y en verdad tenía un problema psicológico y hasta psiquiátrico, ¿no? Eso sí lo comprobamos a nivel de hospital, y con esa certificación de buena voluntad familiar y la universidad, este joven ha sido retirado, ¿no? Voluntariamente por los padres. En consecuencia, estos casos han sido subsanados, ¿no? Sin tener que llegar al aspecto, digamos, penalizar o judicializar, ¿no? Ya, de buena voluntad. Entonces son casos que han ocurrido, pero que no escapa también que podemos tener la vulnerabilidad de otros casos, ¿no? Entonces implica que a nivel de bienestar universitario nosotros hacemos un estudio también social, ¿no? A través de encuestas, ¿no? Porque muchas veces las chicas o los chicos no denuncian por temor. Entonces nosotros tenemos que encuestar, ¿no? Para poder sacar información, ¿no? Y poder tomar las acciones correspondientes, ¿no? Y no tenemos nosotros una data, ¿no? Eso nos lleva una limitante en el sentido de poder absorber al acceso a docentes y estudiantes que tengan algún problema, ¿no? Dentro de estos casos de terrorismo o actividad sexual o drogas, ¿no? Entonces es importante tener esa data, ¿no? Para poder nosotros impedir nomás en ese instante, ¿no? A posteriori se hace un control posterior, digamos, ¿no? A través de una denuncia, tal profesor ha tenido un problema de actividad sexual en otra universidad y hasta acá, ¿no? Hay ese tipo de rumores, ¿no? Entonces también eso hay que llevarlo con mucha digamos, tranquilidad y tratar de hacer la investigación, y hacemos nosotros la información a la universidad que corresponda, ¿no? Si ha habido alguna denuncia, alguna penalidad, ¿no? Y si fuera así, pues se tomará el correctivo, ¿no? De acuerdo a la ley, ¿no? La separación, ¿no? Pero no ha ocurrido todavía estos casos, ¿no? Al respecto, ¿no? Entonces, dentro de drogas no hemos tenido casos, ¿no? De denuncias al respecto, ¿no? Y por ese lado creo que la Universidad de Cañete aún se mantiene en un estado social adecuado, ¿no? La que permite un funcionamiento de la universidad y un desarrollo gradual a tal punto de que esta universidad está licenciada, ¿no? Y creo que es un hecho importante para la región. Entonces, por ese lado, la universidad, quiero decir, se ratifica en tomar los aspectos, las acciones para controlar estos males, lógicamente, ¿no? Lo ratificamos, ¿no? Pero también nos ratificamos en que estos actos sean controlados de la manera más justa, ¿no? Y no sean vulnerados los derechos de alguien que sea inocente, ¿no? Como que todos los que dirigimos instituciones o tenemos cargos también somos vulnerables, ¿no? A denuncias a veces que no son las correctas, ¿no? Entonces, por ese lado, congresista, es lo que la universidad nos tiene al respecto, ¿no? De conocimiento. Muchas gracias, doctor. Y para finalizar, muchas gracias, a pesar de que se había cursado también a la Universidad Mayor de San Marcos para ver también y nos cuente estos tipos de experiencias, cómo se vienen también queriendo trabajar, y por eso queríamos implementar dentro de este decreto de urgencia no solamente de instituciones educativas públicas o privadas, sino de institutos y de universidades que también algunos jóvenes son vulnerados, ¿no? Dentro de ello. En nombre del grupo de trabajo agradezco pues a todos nuestros invitados por sus exposiciones y los invito a retirarse en el momento que juzguen conveniente. Muchísimas gracias. No se olviden de dejar sé que han traído algunos materiales para poder luego hacer un buen informe para que el nuevo Congreso pues pueda analizarlo, ¿no? Muchísimas gracias. Se levanta la sesión, siendo las 12:04 del mediodía, se levanta la sesión. Congreso de la República recomienda